Buscadores de información científica. Los buscadores de información científica es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí, con la finalidad de tener la información adecuada sobre la que queremos consultar. Etapas. Las etapas del proceso de búsqueda de información. La búsqueda bibliográfica es el procedimiento en que nos permite localizar una serie de fuentes de información distintas, un conjunto de documentos de información que es necesario resolver cualquier problema de investigación o información que nos plantee. Antes de iniciar una búsqueda, debes tener en cuenta que no existe una metodología de búsqueda ideal, sino que se perfecciona durante su uso. No hay una única forma de realizar la búsqueda, y las búsquedas siempre responden a una necesidad de información previa generada por motivos académicos, trabajo de fin de grado, tesis doctoral, desarrollo de un proyecto o laborales. Proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda tiene varias etapas en el proceso, en el cual puede comenzar con el análisis y definición de la necesidad de información, el nivel y cobertura de la búsqueda, la selección de las fuentes, elaboración de estrategias de búsqueda, valoración de los resultados y gestión de la información. Comenzando con el primero, que es la definición del problema o la definición de la necesidad de la información, que en primer lugar debes tener en clara lo que es la finalidad y los objetivos de tu búsqueda, la fundamentación teórica y la actualización científica resultan primordiales en cualquier investigación. En segundo lugar, debes tener en cuenta tu tema de búsqueda en un ámbito científico concreto para diferenciarlo y evitar confusiones, y establecer el marco general y lo que se conoce sobre el tema. Y en tercer lugar, tienes que concretar el punto de vista desde el que enfocarías el tema de búsqueda general, sociológico, estadístico, metodológico, para así poder concluir en una definición concreta del tema. Establecer el nivel y la cobertura de la búsqueda. En primer lugar, se debe establecer el periodo temporal en que debe cubrir la búsqueda, el nivel de actualidad en función si es un estudio de carácter retrospectivo, por ejemplo, el estado de arte, o si se pretende localizar la información más reciente. En segundo lugar, se debe delimitar la cobertura geográfica, es decir, el contexto geográfico, o sea, en el lugar o en la autonomía o el municipio en el que se da dicho problema o búsqueda. En tercer lugar, se debe seleccionar la tipología documental que se desea manejar, monografías, artículos de investigación o de revisión bibliográfica. Seleccionar las fuentes de información. En una de las fases más importantes del proceso de búsqueda nos garantiza la recuperación de la información más adecuada a la necesidad de información. Estas fuentes varían en función de su disciplina o ámbito de estudios. Hay una de características multidisciplinarias que recogen información y documentos de todas las materias, y otras especializadas en una disciplina o en conjunto de disciplinas muy próximas. Como por ejemplo tenemos a Web of Science o Scopus, que son dos bases de características multidisciplinarias más destacadas a nivel internacional. Elaborar la estrategia de búsqueda. Podemos elaborar la estrategia de búsqueda. Es la manera en la que interrogamos a un recurso o a un conjunto de recursos de información para localizar y acceder a la información que necesitamos. Está constituida por una serie de operaciones de búsqueda que realizamos hasta conseguir un resultado satisfactorio. Una estrategia de búsqueda puede estar integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. Para elaborar una correcta estrategia de búsqueda tiene que seguir diversos pasos, como es escribir una frase que describa lo que quieres buscar, identificar los conceptos o ideas principales y elige los términos que mejor los representen, eliminar conceptos de contenido vago o impreciso, buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados a contenido más alto o específico. Si existe la posibilidad, traduce estos términos al lenguaje documental propio del recurso que se esté consultando. Establecer
las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio de los recursos, ejecutar la búsqueda y evaluar los resultados de tu búsqueda y revisar el proceso en función de los resultados. Ejecutar la búsqueda y valorar los resultados. Debes revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si adecuan a tu información o a tu resultado que necesitas. Ese proceso de revisión te permitirá detectar si has recuperado muchos documentos que en realidad no te interesan, como se los conoce como ruido documental, o si por el contrario te falta información relevante que deberías haber obtenido con la búsqueda, que se lo conoce como silencio documental. Por este motivo es importante que tenga en cuenta que se tiene la existencia de palabras que representan distintos conceptos a la vez, como polisemias y homonimias, y de conceptos que pueden ser representados por más de una palabra. Sinonimia. La sinonimia conlleva un problema de pérdida de información, un problema del silencio documental, ya que no se encontrarán todos los documentos que se buscaban. Hay dos tipos de sinonimia, lingüística y documental. En la lingüística vamos a tener varios ejemplos, al igual que los ejemplos de la sinonimia documental, que se pueden ver explicados en estos gráficos. Recuperar y almacenar la información localizada. Debe revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecuan a las necesidades de la búsqueda de información. Tiene disponibles las siguientes opciones: que se descargue el fichero con las referencias bibliográficas localizadas o los textos completos de los documentos que le interesen y estén disponibles. Enviarse por correo electrónico listado con las referencias bibliográficas localizadas y el enlace al texto completo. O crearse un perfil personalizado de usuario en el recurso utilizado donde debe guardar las búsquedas o los documentos encontrados. Técnica de búsqueda. Selección de palabras claves. Lenguaje natural. Cuando buscamos documentos por las palabras que puedan contener su título, su resumen o su texto completo, estamos utilizando un lenguaje natural y debemos tener en cuenta las distintas formas en que pueden representarse un concepto. Además, tienes que tener en cuenta las variantes de género y número, masculino, femenino, singular o plural. Tenemos varios ejemplos, como los sinónimos, que tenemos ancianos, mayores, tercera edad, población vieja. En palabras derivadas tenemos como, por ejemplo, publicidad, publicista, publicitario. En términos relacionados con un significado más general o específico, química, analítica, cromatografía, mamíferos, primates y geometría. En ejemplo de variantes ortográficas tenemos como la pronunciación de México y la escritura de México. En términos en otros idiomas tenemos como interview o entrevistas y acrónimos, siglas y conceptos desarrollados, la ONU, que son las abreviaturas de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado tenemos el lenguaje documental, que representa los conceptos y la materia del documento a la hora de indizarlos o recuperarlos mediante un lenguaje normalizado y controlado. Existe previamente una lista limitada y estructurada de términos que se pueden utilizar para representar el contenido de los documentos y las peticiones de los usuarios. Su objetivo es recuperar documentos por el contenido, no por otros criterios como autor, título, fecha, idioma, etc. Tenemos, por ejemplo, la materia, que es se puede tomar como, por ejemplo, arquitectura popular, conservación y restauración, en forma como botánica, obras anteriores a 1800, falsimiles y cronológicos como educación, aspecto político, España, historia o siglo XX. Geográfico, también tenemos ejemplos como agricultura a tiempo parcial, Comunidad Valenciana. Campos y modelos de búsqueda. Los campos de búsqueda son aspectos muy importantes en la elaboración de la estrategia de búsqueda. Nos remiten a las partes de los registros de los documentos en la que vamos a buscar los términos que seleccionamos. Respecto al modo de realizar la búsqueda, casi todos los recursos tienen disponibles dos opciones: búsqueda básica y búsqueda avanzada. Modo de realizar la búsqueda. La búsqueda básica
en el catálogo, y la búsqueda avanzada va a ser título y autor, título y materia. Se puede realizar la búsqueda por palabra clave, listado alfabético y búsqueda exacta. Por la palabra clave, el término que utilizamos estará localizado en cualquier parte del campo. El listado alfabético, el término que utilizamos estará localizado al principio del campo y permitirá recuperar listados. La búsqueda exacta, el programa buscará exactamente los términos que le hayamos indicado y en algunos casos ninguno más, por eso se debe evitar esta última opción. Operadores. Tenemos los operadores lógicos o booleanos. Estos permiten combinar tanto palabras dentro de un mismo campo, por ejemplo el título, como varios campos entre sí. Por ejemplo, un título y un autor. Los más importantes son los AND y el NOT. Los posicionales, estos permiten buscar un término según el contexto en que se encuentren. Entre los más importantes y los más frecuentes tenemos el NIR, que es cerca, y el ADJ, que es el adyacente. Además, se puede utilizar comillas para buscar exactamente los términos tal y como se introducen, con frases literales. También tenemos lo que es la comparación o rango, que sirven para limitar la búsqueda mediante una expresión numérica, datos o generalmente fechas menor que 2000 o mayor que 2000, igual que o en periodo correcto con un guión separando los dos numerales. También tenemos los truncamientos, que permiten buscar por la raíz de la palabra. Pueden colocarse a la izquierda, a la derecha o en medio del término. Los truncamientos por la derecha son los más habituales. Se utilizan para buscar plurales y variantes de términos. Se presenta con un signo de interrogación, de dólar o de interrogación final. El operador OR, que recupera documentos en los que aparece cualquiera de los términos combinados con el operador o ambos a la vez. El AND, documentos en los que aparecerán todos los términos relacionados con el operador, es un operador restrictivo. El NOT, documentos en los que aparece el primer término de la búsqueda pero no el segundo, es un operador restrictivo. El NIR, documentos en los que el término van contiguos con independencia de su orden. El NIR N, documentos en los que el término van contiguos separados con un número n o menos de palabras con independencia de su orden. El ADG, documentos en los que el término van uno contiguo al otro y en el orden inducido. El ADGN, documentos en los que el término están separados por un número o menos de palabras y el orden inducido. En entre comillas, documentos que contienen la frase exacta que hemos entrecomillado en el campo indicativo. El igual que documentos publicados en la fecha indicada, el mayor después de la fecha indicada, el menor antes de la fecha indicada, y el operador de intervalo Y y T, documentos publicados en el intervalo concreto de entre dos fechas indicadas. Los truncamientos, documentos que contienen cualquiera de las variables de los términos utilizados, asterisco o signo de dólar. Las máscaras son en signo de interrogación. Final. Cerrado, documentos que contienen cualquiera de las variantes del término utilizado.